el señor Andrés Suriani, de la UCASAL, egresado de la Universidad Católica Argentina, completó el curso de Alta Gerencia Pública para Directores Nacionales en el ENAP. Su formación en la docencia, que se fue haciendo a la par de su participación en la política, mientras acompañó desde el año 1989 a 1991 al embajador Mario Cámpora en la Cancillería. Obtuvo la beca Hans Seidel para asistir en Málaga a un curso sobre reforma del Estado. Así, entre 1992 y 1993 fue director de municipios en el Ministerio del Interior de la Nación Argentina. Del año 96 al 98 fue coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial de Créditos Internacionales de la provincia de Salta. Desde el 97 hasta hace un mes fue gerente de la Fundación Pro Salta, pasando ahora a desempeñarse como director de Asuntos Institucionales de dicha fundación local. Es profesor adjunto de la Cátedra de Ciencias Políticas de UCASAL y miembro del Consejo del Claustro Docente de dicha universidad. Conduce desde hace 5 años los programas televisivos Alto Perfil y Alta Política por la señal de Cablevisión Somos Salta y sus cadenas de repetidora de cable en el interior provincial. Así que lo invitamos, va a hablar desde aquí. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias a las autoridades de la UCASAL, del Centro de Estudios Internacionales y de la CEPIME por darme la oportunidad de participar en este encuentro. Y como bueno anunciaba recién, el que me presentó, en realidad soy un politólogo devenido en periodista. Cuando me dio Martín Rodríguez las pautas para la charla, me situé más en la calidad de ciudadano, después en la de politólogo y después en la de periodista, tratando de poder de alguna manera esbozar en el tiempo que me dio el panel cómo se inserta hoy quizá el ciudadano desde un rol político y desde un rol institucional. Y quizá por afecto o defecto a las ciencias políticas tenemos esa tentación de hablar de los conceptos. Y después de lo que habló Regazzoni, evidentemente va a ser difícil remontar una exposición tan agradable, pero bueno, vamos a intentar por lo menos decir algunas cosas que hacen justamente a la vida quizá política de los argentinos y bueno, de los salteños en particular. Por un lado, trataba de imaginarme en el orden de los conceptos qué es una institución, qué es el Estado, qué es la política. Hay varios alumnos míos o exalumnos míos aquí y por ahí esto me lo han escuchado muchas veces. Llegamos a tercer año a veces de ciencias políticas, llegamos a veces a los finales y uno pregunta qué es el Estado y no se sabe qué es el Estado o qué es la política y no se la sabe definir. Y por lo tanto, antes de hacer consideraciones de tipo económico o de tipo social, me parecía importante meramente hacer alusión a cuestiones de tipo terminológico. En primer lugar, cuando uno habla de la política, habla generalmente de vocablos que son multívocos, análogos, equívocos, pero sobre todo diríamos que son suasorios, que tienden a la persuasión. Son palabras que están cargadas de significado y esa significación en definitiva tiene que ver con una idea antropológica, ¿no? Y siempre digo sobre la raíz, de toda concepción política hay una raíz antropológica y tenemos que pensar primero qué es el hombre a secas para después pensar qué es el hombre en política. Y creo que a partir de esa concepción antropológica es sobre lo que se monta cualquier teoría política o cualquier doctrina política. Y estamos inmersos además en una esfera, diríamos, hoy de una suerte de globalización donde se van perdiendo las identidades, pero al mismo tiempo hay una marcada tendencia a que los hombres defendamos un tipo de civilización. Y creo que esto es lo importante. Cuando hablamos de civilización, hablamos de cómo es el hombre en ese ser y estar en que nos toca vivir en la vida cotidiana. Decimos cuáles son los valores que defienden, cuáles son las motivaciones, cuál es de alguna manera la escala de valores en la cual se mueve este hombre que después es un hombre político. Y acá es donde hago la primera consideración. Creo que históricamente podríamos imaginarnos a la política como un comportamiento humano social, más allá de que hoy modernamente tienda a ser una herramienta para la conducción del Estado o del gobierno.
Somos animales políticos, como diría Aristóteles, el hombre es un zoon politikon, un animal político por naturaleza, y por lo tanto en esa aseveración nos encontramos con este comportamiento humano social que podríamos especificarlo, ahora sí, para definir a la política en ese sentido, por sus fines más o menos próximos a remotos, o remotos, diríamos, cercanos al Estado, al gobierno, al poder y al bien común. Yo parto de esos cuatro conceptos sobre los cuales creo que se apoya todo el andamiaje de la política. Y cuando hablo del Estado no me refiero solamente, como se refiere en la modernidad, al Estado, y ya vamos a ver, bueno, como tengo de alguna filmina, como diría Max Weber, en toda asociación que hoy detenta para sí el uso de la violencia física legítima, y es aceptado hoy por todos los politólogos modernos, sino pensando al Estado, que no es más que un neologismo, porque en definitiva hablar de la palabra Estado quiere decir situación, estar de pie. Además fue acuñada por Maquiavelo en el 1513, y nosotros pensamos que Estado es mucho más allá del reciente, digamos, de lo que fue posterior al medioevo, puede caracterizar cualquier sociedad autárquica, perfecta y soberana. Cuando digo sociedad autárquica, perfecta y soberana, me refiero a ese sentido que tiene la autarquía de autosuficiencia, ¿no? Y cuando hablamos de autosuficiencia, podemos hablar también de por qué decimos que la finalidad es el bien común, que no es otra cosa que esa autosuficiencia de bienes materiales y espirituales para que este hombre del cual estamos hablando pueda de alguna manera cumplir en su vida el cometido para el cual está, ¿no? Que es lograr la felicidad. En segundo lugar, hablábamos del gobierno, y el gobierno no es otra cosa, y siempre digo que viene del lenguaje náutico. Hablar de gobierno es hablar de gobernar, que no es otra cosa que conducir la nave. Y conducir la nave implica justamente el derrotero que se han prefijado aquellos que han accedido al gobierno para poder definir políticas y acciones que lleven algún rumbo para un destino predeterminado por estos agentes que así lo han hecho. Y por otro lado, el poder, que el poder es esencial a la política, y el poder no es otra cosa que la capacidad que tenemos de hacernos obedecer, la capacidad de suscitar comportamientos ajenos, lograr el concurso quizá de las voluntades para algo, y eso es algo tan obvio como que si de golpe acá hay un incendio, quizá todos, digamos, vamos corriendo a agarrar, ahí está la manguera de emergencias, y lo más probable es que todos lo hagamos juntos para apagarlo, digamos, ¿no? Y lograr ese concurso nos implicaría una relación quizá de poder de aquel que grite, tome la manguera, agarra el balde o agarra el extinguidor. Desde eso tan simple como es hoy pensar en el monopolio, decía Max Weber, de la violencia física legítima, cuando el Estado moderno tiene la capacidad expropiatoria o del uso de la fuerza para reprimir el delito. Por lo tanto, dentro de digamos, andamiaje de las ciencias políticas, pienso que la institución de las instituciones es el Estado, y a partir, digamos, de ese podríamos decir, de ese concepto fundante de lo institucional, es que no se confunde justamente la pila de ladrillos o de materiales para la construcción de un edificio con el edificio mismo. Por eso siempre decimos que el carácter institucional es tan fuerte que trasciende a los hombres que lo han formado, que lo han constituido. Por lo tanto, anotaba yo que hay una idea de obra o empresa para cuya realización estos hombres que forman estas instituciones viven unas manifestaciones de comunión, generalmente, que escriben sus propios reglamentos para vivirlo. Y en las democracias modernas podríamos decir que ese mandato escrito es el derecho constitucional moderno. Es decir, nuestra ley máxima formal en la Constitución, y en el Occidente, si se quiere, cristiano, es de alguna manera lo que da vida y fuerza a ese que se junta para lograr que esas necesidades básicas se puedan cumplir y llevar a cabo.